En esta oportunidad estoy frente al este local que hoy es un local comercial, pero en el año 1977 yo ingresé aquí, era el colegio industrial. En esa época tanto las clases de taller como las clases de práctica, digamos de teoría, se daban en este edificio. Y en esa oportunidad el director era el señor Armando Celi y el jefe de taller era el señor Campos. Y estaba como secretario Mario Raiz. Y después hay recuerdo algunos de los nombres de los profesores que teníamos en esa época. El profesor Schuller en matemática, la profesora Di Toto en historia y geografía, la profesora Vagabulov en lengua y literatura, después también otros profesores que recuerdo, Julio Uter en la materia de específicas técnicas, el profesor Vagabulov en análisis matemático, el profesor Ciaponi que daba inglés y biología, y otro de los profesores también era el profesor Víctor Díaz. En la parte de taller teníamos varios profesores en distintas áreas. En carpintería el señor Chapero, en tornería el señor Gómez, Abel Ruales, perdón, José Ruales era otro de los profesores en esa época, Eduardo Cara en electricidad, José González en ganadería, y otro era Ruiz, que daba ajuste. En esa oportunidad yo asistí aquí los 3 primeros años, porque después nos trasladamos a otro local. Se alquiló otro galpón y nos trasladamos con el colegio. Este año cumple 75 años, pero en aquella época el colegio industrial tenía la duración de 7 años, 3 del ciclo básico y 4 del superior. El superior era nocturno. Y recuerdo en la promoción nuestra en el 83, ingresamos algo de 12 o 13 alumnos, éramos los egresados que fuimos la última promoción con el ciclo de 7 años. A partir de allí ya se cambió a 6 años. Algunas de las anécdotas en esa época, yo recuerdo cómo controlaban la disciplina. Una oportunidad 2 de mis compañeros se pelearon, los encontró. El jefe de taller, el señor Campos, los encontró peleando y le dio 2 opciones porque estaban al límite de las amonestaciones, es decir, le aplicaba amonestaciones y los tenía que echar del colegio. Entonces le dio 2 opciones: o le aplicaba amonestaciones, o si no, a las 18 horas tenían que estar en el ring del Club Alvear. Y allí fueron y apareció él con un par de guantes y colocó los guantes, hicieron la pelea. Y después les explicó que el único lugar de Villa Ángela donde se debe pelear es ahí, en el ring del Club Alvear. Y otra de las anécdotas que recuerdo, una oportunidad, el vecino de aquí, el señor Pajor, tenía pomelos y varios de los alumnos al ingresar al taller habían comido los pomelos. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Fuimos al taller, entramos a clase y después de un rato de clase nos retiran a todos de los talleres, nos hacen formar y nos explica el señor Campos que esos pomelos estaban envenenados, que había que lavar el estómago, había que llevar a una sanatoria a hacer el lavaje de estómago a todos los que comieron de esa planta. Y bueno, estuvimos ahí unos 5 minutos hasta que se identificó. Se hicieron aparte una fila con los que habían comido pomelo. A los demás nos enviaron a clase, y a los que quedaron en la fila, el señor Campos, jefe de taller, llamó al secretario y al auxiliar, al preceptor en esa época, señor Molinari, y bueno, dijo: vamos a hacer la baja de estómago, así que agarró una lista del talonario de amonestaciones y le aplicó a todos, no recuerdo si 3 o 5 amonestaciones cada uno, y fueron al aula a seguir con la clase. Ese fue el lavado de estómago. Eran otras épocas, era lo rescatable que todos los que salimos del colegio industrial estábamos plenamente formados para el ámbito laboral o para seguir estudios superiores. Matemática, el nivel que tenía el alumno egresado de esta institución, matemática era superlativo.
lo mismo en cuanto a taller, para desempeñarse independiente en forma de trabajador independiente en electromecánica o también para el mantenimiento de plantas industriales que había en la zona, en el caso de la Mutada de Algodón. Pero lo que rescato del colegio industrial era esa, la capacidad de formar verdaderos alumnos con proyectos de vida.